Continuación, vamos a seguir con el programa y en esta oportunidad tendremos un panel denominado Impacto y escasez de materias primas post-pandemia. Participarán, y los invitamos a pasar al estrado, José Luis Mórtola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS, y Andrés Jiménez, gerente comercial de Papelera Nacional en representación de Azocar. Actuará como moderador José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEDE. Bueno, muy buenas tardes con todos. Qué gusto tenerlos en el panel de impacto y escasez de materias primas post pandemia, ¿no? Después de un panel bastante nutrido en la parte logística. Qué gusto poder tener aquí a Andrés Jiménez de la Papelera Nacional, representante de Papelera Nacional, y también representante por la parte de Azocar. Y a Jorge Luis Mórtola, representante de ACEPLAS. Qué gusto poder compartir este panel con ustedes. Muy buenas tardes con todos. Antes de la presencia de la pandemia, ¿no? se observaban ya un aumento de la demanda mundial de papel, generada básicamente por las compras en línea, tanto para bienes duraderos como perecederos, y frente a ello una estancada oferta generada por temas legales ambientales y problemas de producción. El uso intenso de papel reciclado, a lo que se suma el aumento de la población que demanda, como es lógico, más productos sanitarios. Y por el lado del plástico, la situación se presentaba con nuevas reglamentaciones para la reducción del uso de empaques y masivos mensajes para reducir su uso y así proteger el planeta y el medio ambiente. Llegó la pandemia y surgieron otros problemas que a lo mejor estaban ahí, pero no eran visibles y que afectaron a la cadena de suministro. Después de un año y medio, los problemas en la cadena de suministros, especialmente en los puertos, ha complicado el tema de encontrar espacios navieros, como ya lo hemos escuchado en el panel anterior, para el transporte de materia prima. Junto a ello, hay nuevas tendencias de los consumidores, que en un importante porcentaje compran casi todo en línea. En el caso de Amazon, Alibaba, vemos los números. Hoy día en la mañana veíamos las compras en un solo día de Alibaba, que rompió el récord en 24 horas de 30 billones de dólares. Entonces vemos todos estos incrementos. Desde los pedidos de comida preparadas hasta las compras en supermercados. Hay nuevas legislaciones que apuntan hacia una racionalización de los recursos naturales, evitar el desperdicio de comida y el no uso de plásticos en empaques, como sucederá desde el próximo año en España y desde 2023 en Francia. Por ello, la primera pregunta va dirigida hacia ambos panelistas, Andrés y Jorge. Vamos a empezar del lado izquierdo y vamos del lado derecho. ¿Qué tanto y de qué manera ha afectado este escenario a la producción y a la provisión de materias primas? Y si esto continuará durante el 2022 o habrá un momento en el que la situación, digamos, que se normalice en un escenario similar al pre-COVID. Andrés. Primero que nada, gracias, José Antonio, por la invitación. A ver, hace un rato hablaron los panelistas, Johan y Javier, y ya un poco explicaron lo que ha pasado, y nosotros somos parte de eso, de lo que ha pasado. Nosotros, como cartoneros, lo que hacemos es importar papel, convertirlo y entregarlo como cajas de cartón. Y somos usuarios de esa cadena logística, que no digo que sea la culpa de ellos, sino de todo esta disrupción que hubo, este rompimiento de la cadena. Y en nuestro producto, en el papel, cuando empezó la pandemia, bajó la demanda de muchas cosas. Se pararon los barcos, se escuchaba, hay contenedores parados en China, llenos de productos, se regresaron contenedores con camarón a Ecuador, como todos escuchamos. Todos esos contenedores que iban y que tenían que regresar vacíos, no regresaron vacíos. Unos no regresaron, otros regresaron llenos, y a la larga es una suma de cosas.
En el caso de los molinos de papel, nosotros somos un molino de papel además, aquí en Ecuador. Nosotros tuvimos que parar la fábrica, paramos como 12 a 15 mil toneladas métricas el año pasado, que en el mundo no hace cosquilla, pero en el mundo entero se pararon también otros molinos, porque al comienzo nadie sabía qué iba a pasar con esta pandemia, qué tiempo duraría, y luego de un momento a otro, en el mes de octubre, te diría yo, inclusive nosotros, después de estas paradas que tuvimos, hicimos una exportación que inclusive la sacamos en redes sociales, que exportamos papel a Brasil. Brasil es un país cerrado, inclusive banano se quiso exportar a Brasil alguna vez, creo que enviaron un contenedor y si no me equivoco, nunca pudo entrar. No recuerdo bien, pero algo así pasó. De lo cerrado que es esa economía. Nosotros logramos mandar como 1.700 toneladas de papel en aquella ocasión y fue un poco en esa cuestión que decíamos, ¿dónde vendemos el papel? Empezamos a venderlo y luego de eso, de la noche a la mañana, empezó este problema. Nosotros lo sentimos con Brasil inicialmente y de ahí empezó a pasarnos a nosotros, que nuestros proveedores no nos envían, proveedores de siempre, no te voy a decir de contrato, porque en el negocio del papel no hay este tema de contratos, hay un tema de largo plazo, eso sí hay. Es un tema de que normalmente se negocia el papel, di tú cada 3 meses, hay veces que no sube, hay veces que baja, pero es una cuestión de largo plazo, de relaciones que tú tienes ya con tus molinos de siempre, de Estados Unidos, de Europa, de Rusia. Normalmente aprovechamos en traer ¿de dónde? De los lugares donde va mucho banano y regresan vacíos. Entonces, tratamos de traer contenedores, lo que llaman NOR, Non-Operating Reefers, los reefers apagados. Entonces, no llegaban, así de sencillo, no llegaban, empezó esto, lo que hablaban hace un momento, un término que se llama backlog, que es los atrasos. En los molinos de papel también hay los backlogs. Entonces empezaron a atrasar y empezó por el otro lado, la demanda de e-commerce. Todo el mundo desde sus casas empezó a comprar enloquecidos y también muchos televisores, muchas cosas de casa para remodelar las casas y todo lo demás. Y ese crecimiento hizo que el consumo crezca alrededor de un 4% a nivel mundial. Lo veíamos hoy en la mañana a las 2 de la tarde que hubo la charla de Jorge Luzuriaga. Entonces, yo te diría a tu pregunta, ¿qué tiempo va a durar? No te puedo decir exactamente. Fuimos muy afectados como compradores de papel. La caja de cartón costaba $1.25, $1.30 el año pasado. Y yo nunca hubiera pensado que iba a llegar a los niveles que está ahorita. Y te diría que todavía falta subir el precio, aunque cueste decirlo, porque el papel sigue al alza y te lo suben mes a mes. Y no hay, independiente del tema fletes, porque hay fletes que son mucho más costosos cuando vienen de China o de Europa. De Estados Unidos es más un tema de oferta y demanda y que te han subido mucho el precio. Y como no hay barcos, ya no se trata tanto. A nosotros nos venden puesto en Ecuador. Entonces, ellos tienen contratos, los molinos de papel. Eso sí, se manejan con contratos con las navieras. Pero el problema es todos estos puertos que están repletos de contenedores, llegan los barcos y no alcanzan a llenarlos. Nosotros tuvimos hasta hace poco 6 semanas un papel parqueado en un puerto de Florida, en Fernandina Beach, que no podía venir hasta que logramos conseguir que poquito a poco se empiece a embarcar. Porque, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Como papelera nacional y te diría como sector, tenemos que ver cómo logramos que el papel llegue al Ecuador para que los clientes no se queden sin exportar. Esa es la realidad. Entonces, en eso estamos tratando, pero las importaciones de un año a otro se han reducido en 93.000 toneladas de papel. ¿Qué quiere decir eso? No sé cómo vamos a trabajar en la temporada alta. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Andrés. La misma pregunta a Jorge. Si se la repito, si es... Está bien. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente la industria del papel, a más de los males que hemos visto, tiene los mismos problemas que la industria del plástico, con el agravante que la industria del plástico ya llevaba, previo a la pandemia, una amenaza latente por los temas ambientalistas que todos conocemos. Lastimosamente, en la mayoría de los países, ante la problemática del cambio climático, reaccionó en muchos casos con prohibiciones. Prohibiciones que, como toda prohibición, genera todo lo contrario.
genera mayor consumo, genera reacción, genera alternativas y genera otro tipo de problemas. Pero vino la pandemia y el ser humano inmediatamente se refugió en el plástico con la sensación de seguridad que éste le daba, además de la disponibilidad que se tenía y del bajo precio pues, que tiene el plástico comparativamente con otras alternativas. Resultado, en el mundo el plástico creció alrededor del 17% en promedio. Vienen todos estos problemas logísticos, del cual el plástico no es la excepción, agravado por que adicionalmente a los problemas de desubicación de los contenedores, a los problemas de los fletes respectivos, también se generaron paras en los proveedores de los fabricantes de materias primas. Estas paras dieron lugar a que algunas plantas en el mundo dejaran de producir. Viene la reactivación, coge a los fabricantes desabastecidos, no hay cómo suplir la demanda violenta que genera Estados Unidos y que genera China, y genera una escasez impresionante de materia prima. Escasez que ha llevado a precios históricos la materia prima. Entonces, en la industria del banano, el sector plástico, pues, no solamente pues, está involucrado en el empaque, sino que está involucrado prácticamente en todos los procesos. Los sistemas de riego, los sistemas de drenaje, todo el equipo de protección fitosanitaria, de alguna manera tiene componentes plásticos que se han visto incrementados de manera muy fuerte, muy alta. Se agrega adicionalmente escasez de etileno, lo que origina problemas en el polietileno y origina problemas en el PVC. Hoy, la industria plástica en general no puede hablar de escasez de polietileno, pero sí habla de altísimos precios de polietileno. Pero en el caso del PVC, ya tenemos serios problemas de abastecimiento. Se han suspendido órdenes confirmadas, hay retrasos consecutivos de embarque de materia prima, y eso pues ha originado los lógicos problemas de liquidez, porque se requiere mayor capital de trabajo para operar, más las restricciones crediticias que hay en el país ponen a la industria plástica en serios problemas. Adicionalmente hay que ver que consultando el impacto real en la entrega de producto terminado, todos los fabricantes reportan un incremento en el precio final en el mercado ecuatoriano de alrededor del 20 al 25% acumulado año a la fecha, mientras la materia prima ha subido alrededor de 80-90% año a la fecha, sin considerar un monto similar el año anterior, sin que hasta el momento haya esperanzas certeras de que las cosas van a cambiar. Porque si bien en el caso del polietileno ya se avisora unos centavos la libra que comienza a bajar precios futuros noviembre y diciembre, sin embargo estamos viendo la escalada de precios del barril de petróleo que indudablemente va a repercutir en que estos precios tiendan a incrementarse. Por otro lado, hay todavía latente las restricciones a determinado tipo de plástico en los envases, determinado tipo de etiquetas, determinados tipos de impresión, que generan todo lo contrario a lo que necesita un inversionista. Generan intranquilidad, zozobra, no se sabe si ese es el camino que hay que seguir para seguir invirtiendo o definitivamente hay que buscar otras alternativas. Las alternativas están en proceso de construcción en el mundo. No se ofrecen de la noche a la mañana. Alguien habla por ahí que descubrió un nuevo compuesto, descubrió una resina, pero es en laboratorio. Y de que eso termine convirtiéndose en un proceso industrial que sea rentable y atractivo para generar demanda de ese tipo de material, tarda siempre algunos años. Entonces, realmente creo que desde el punto de vista del plástico hay muchísima incertidumbre a futuro y la industria realmente está pasando por serios problemas de liquidez y de capacidad de suministro de productos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Y si podemos cuantificar, ¿no? Para los dos, Andrés y Jorge, ¿cuál es el efecto que solamente tendrá el incremento de flete navero
en el precio final de la caja de cartón y de plástico? Si lo podemos cuantificar. El valor del flete de lo que cuesta traer el papel, yo te diría que podría ser alrededor de unos 40 o 50 centavos tal vez del precio de la caja. Y eso, si sigue subiendo, y cuando baje, pues también hará que baje el precio de la caja, como ya ha pasado. Este negocio tiene curva, sube, luego baja, pero ahorita hay un tema totalmente distinto, la pandemia. O sea, esto no podemos decir, normalmente son subidas que duran un año, año y medio y vuelven a bajar. Ahorita no sabemos. Yo me acuerdo el año pasado nos decían, ¿cuándo va a bajar el precio del papel? Y se decía en marzo, más o menos, marzo del año pasado. Seguramente una de tus preguntas va a ser esa. No lo sé. Yo tampoco tengo la respuesta, pero con lo que pasó el año pasado no te podría contestar tampoco, porque esto es un tema, como decía, me parece que era Johan, se va a ir todo el año 2022. Entonces, si se va todo el año 2022, el tema complicado de fletes, puede ser que haya papel, pero si no tienes cómo traerlo, lo que te decía hace un momento, teníamos papel en el puerto, no había barcos. Hay otros momentos que te dicen, sí tengo papel, sí hay barco, pero no tengo cómo llevarlo al puerto. O sea, es complicado. Y hay otros proveedores que te dicen, un proveedor de Chile, sin decir el nombre, muy amigos, que toda la vida nos ha vendido papel, de un momento a otro nos dijo, ¿sabes que no te puedo cumplir? ¿Por qué? Porque el precio que te di, C más F, era X, y ya no te lo puedo cumplir porque me subieron el flete. Nos canceló la orden. Entonces, hay las complicaciones que uno dice, sí, me va a llegar el papel, pero no sabe si te llega o no te llega porque también pasan estas cuestiones. El tema logístico es similar, con un agravante en el caso de los plásticos. Si bien es cierto, hay determinada tranquilidad, porque a partir del 2022 se prevé por lo menos la entrada en operación de 5 plantas, 2 que dejaron de funcionar y vuelven a ofertar, y 3 nuevas operaciones, básicamente en América, en Texas, en México y en Brasil, ¿ya? Pero eso no significa que los precios van a reducirse, eso significa que posiblemente haya menos presión en la oferta, porque vamos a tener más disponibilidad. El tema de los fletes no está todavía controlado. Estamos viendo acciones de los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Europa, en el sentido de presionar hacia una regulación, un mejor control de los fletes, pero sigue siendo solo anuncios, todavía no hay nada efectivo, y yo no me atrevería a decir esto va a bajar en poco tiempo, ¿no? Y cuantificarlo. 2 centavos se ha contabilizado, pero no te puedo decir que eso sea mayor o menor, ¿no? Muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta dirigida a Andrés Jiménez. Se estima que el 90% de la producción de cartón se dirige al sector bananero. El precio del cartón es un componente importante a la hora de definir el precio FOB. En una encuesta hecha por nosotros, por la Asociación de Exportadores de Banana del Ecuador, entre Ecuador, Colombia y Costa Rica, se evidenciaba la posibilidad de que la caja de cartón se aproxime a los $2, lo cual quitaría competitividad y eliminaría la rentabilidad. Desde su visión, Andrés, ¿hay alguna forma de evitar que esto suceda? ¿O qué se tiene que hacer internamente para reducir la crudeza de este impacto, ¿no? a nivel de la competitividad? Andrés. A ver, bien que hayan hecho ustedes esa encuesta y especialmente a nivel regional o internacional, ya está aproximada a los $2. No es que se va a aproximar, ya está cerca de los $2. Ya hay cajas de 1.90. He oído de otros proveedores que venden a 2.10 cuando son volúmenes muy pequeños, porque hay corridas también muy pequeñas en estos productos. ¿Qué te puedo decir, José Antonio? No tenemos la bolita de cristal de hasta cuánto puede llegar esto aquí. El año pasado, como te decía, estaba en $1.25, $1.30. Yo no me hubiera imaginado que iba a llegar a cerca de $2 para finales de este año. Es más, decíamos, tal vez en marzo empieza a aflojar esto aquí, porque ya empiezan a llegar el papel.
pero es todo lo contrario. Y según lo que escuchamos ahorita, sigue complicándose. Y de hecho lo sentimos porque así sigue el papel que nos tiene que llegar a nosotros, está con las complicaciones que te mencionaba hace un momento. Uno a veces siente, ya, me va a llegar 6.000 toneladas, pero es porque ya llegaste a la fila, te estabas en la fila y en tu backlog llegaste a que te tocaba. Vamos a ver cuándo nos vuelven a enviar más papel. ¿Qué se puede hacer? O sea, tratar de buscar eficiencias que yo creo que ustedes, los bananeros, siempre las están buscando como todo industrial. Y una pequeña precisión que me olvidé decirte, no es 90, es alrededor de un 80%, pero igual es importantísimo para nosotros el sector. Tú sabes que tu colega de cámara, José Antonio y Tocayo, más José Antonio Campuzano, siempre se dice que el camarón y el banano compiten en cantidad de exportaciones en dólares. Y hoy por hoy pues están un poco más arriba porque son más dólares. Pero si comparamos, el volumen que mueve el banano no tiene nada que ver con lo otro en cartón, en contenedores, en gente, en etiquetas, en plástico, en vulcanizadoras, almuerzos, lo que tú quieras hablar. Es una locura. Entonces, ellos no lo sienten. O sea, en ese 20% que te estoy hablando está el camarón, las flores, la pesca, la industria y todo lo que va en cajas de cartón, que es muchas cosas. Entonces, vuelvo y te digo, no te podría decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Nosotros, por ejemplo, como compañía, que también buscamos, y esto te hablo antes de la pandemia, hicimos un patio de contenedores que tú lo conociste, junto a nuestras instalaciones. ¿Para qué? Para ahorrar costos de importación, que cuando vengan del puerto no se queden en el puerto, sino que vengan directo a nuestro patio y ahorrarnos ese dinero y ojalá se pague en el tiempo esa inversión, que es lo que está pasando. Le hemos ofrecido a algunos clientes nuestros y hoy por hoy tenemos ya convenios con las navieras para que se pueda usar ese patio para hacer los famosos PTI o mantenimiento, limpieza y todo lo demás de los contenedores. Ese tipo de cosas se pueden aprovechar y nosotros lo hemos hecho no pensando en ganar dinero de eso, sino ahorrarnos en nuestra gestión, pero eso de ahí lo ponemos a las órdenes del clúster y no solo de nuestros clientes, de todos los que estén en la zona de influencia de Marcelino Maridueña, porque se pueden ahorrar 7, 8 centavos por caja de cartón, que es una cantidad importante. Yo sé que lo que ha subido el cartón es mucho más importante, pero ¿qué se puede hacer? Ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa hemos hecho nosotros? Con un par de clientes importantes nuestros hicimos un experimento. Y de alguna manera decimos, hemos roto un paradigma, incluso para nosotros. Hacer una caja 100% reciclada. Hicimos cajas 100% recicladas. Una se fue a Estados Unidos y otra se fue a Suecia. Estados Unidos creo que son 7 días hasta donde llegó porque era Florida. Llegó perfecta, la seguimos. Pero tiene que ser una caja que va en un contenedor paletizada, con esquineros, con todos los cuidados, que no la pisen cuando la pegan porque el bananero, el productor bananero no cuida la caja. No me refiero al exportador. El exportador exporta la caja, compra la caja a nosotros y la manda a dejar muchas veces a un productor distinto cada semana porque como está en un negocio spot, muchos de ellos no saben a dónde va a ir. O sea, entonces no tienes cómo lograr buenas prácticas en cada instalación. Entonces, ese tipo de cosas daña la caja. Y te diría, sí se puede bajar un poquito el gramaje a utilizar inclusive los papeles importados, siempre y cuando el cliente diga, voy a cuidar la caja, voy a tener unas mejores prácticas y todo lo demás. Pero pasa todo lo contrario. Además de que no la cuidan mucho, los mercados a los que nosotros atendemos como país, Rusia, que una vez que llega a Rusia tiene que pegarse un viaje para adentro, China lo mismo, y Medio Oriente. O sea, son cajas que llegan y de ahí tienen que ir a Irán, Irak, Argelia, yo no sé dónde nomás, ustedes saben más que yo de eso. Entonces son cajas que sufren muchísimo. Entonces, ¿qué te vienen? Te vienen y te dicen, además de que necesito que llegue bien, mi cliente me pide que quiere una caja, una Superbox, disculpen por la propaganda. ¿Y por qué te piden una Superbox? Porque después la venden en $1 allá. Ellos son los que recuperan la plata de la caja, pero el cliente acá simplemente te dice, quiero una caja más resistente porque mi cliente la va a vender allá. No es solo para que llegue bien, es para poderla seguir utilizando en las frutas de la estación locales allá. Entonces, ya depende. Nosotros en esa parte del negocio no nos podemos meter, pero sí hay cosas que se pueden hacer para
tratar de reducir, de buscar eficiencias, de que la caja no tenga que resistir 3.000 libras de compresión, cuando todo lo que resiste en pesos son creo que 900 libras. Pero hay tanto maltrato en el camino. Y quizás, o sea, yo creo que si, bueno, no voy a entrar a opinar mucho del negocio, porque el exportador y el productor, como te decía, el exportador no ve la caja, la ve un productor, y el productor muchas veces, como hace un rato en otra presentación hablaban de la caja hay que darle el valor, pero la caja es la última rueda del coche. La caja, nadie sube a ver cómo la arman. Tienen el carrusel para pegarlas y las están pegando con los pies porque eso lo usan de closet para guardar la ropa, para colgar la ropa y volvérsela a poner en la tarde. Entonces, sí hay cosas que pueden mejorar ustedes, el gremio, el clúster, estar atrás de eso. O sea, hemos hablado para dar cursillos en cada hacienda, pero son cosas mínimas. Tampoco te voy a decir te van a reducir una cantidad importante. Hoy por hoy, lo único que tenemos que esperar es que empiece a bajar el costo de la materia prima que viene acompañada de los fletes. Una sobrepregunta aprovechando los comentarios. Usando la caja reciclada, ¿no? ¿Qué porcentaje o cuántos centavos bajaría? Gracias por la pregunta, es muy buena. Tuvimos que subir 20% de gramaje, porque hay que hacer una caja más resistente. Son pruebas pequeñas que hemos hecho de un contenedor acá, un contenedor allá, y quizás pudiéramos me encantaría llegar a hacer una prueba con el mismo peso de la caja de papel importado, a ver cómo llega, ¿ya? Cuando tú la haces más pesada, no necesariamente te ahorras, pero son cosas, o sea, ¿para qué hicimos esa prueba? No la hicimos pensando en cómo me ahorro plata. ¿Qué puedo hacer si no hay papel? Usar papel reciclado, probemos. Por decirte, hay una cosa que ya no va a haber en algunos proveedores, papel blanco. Están dejando de fabricar el que se llama white top, que es el que se utiliza muchas veces en la caja hacia afuera, donde se imprime la marca y lo que sea del cliente, la propaganda. Están dejando de producir papel blanco, entonces quizás va a haber que dejar de vender cajas blancas. Me refiero, nuestros clientes tendrían que hablar con sus mercados y decir, oye, a esta situación tenemos que por un tiempo al menos volcarnos a craft en vez de blanco, porque los molinos han decidido no hacerlo. Y te hablo, cuando hablamos de papel 100% reciclado, nosotros no hacemos blanco tampoco, tendría que ser craft. Muchas gracias, Andrés. Por el lado del plástico, como se ha dicho, hay una tendencia a reducir de una manera progresiva, fuerte, su uso, ¿no? Pero para la producción bananera este insumo es indispensable. Con la subida del precio del barril del petróleo, ¿hay una posibilidad real de incrementos significativos en el precio de este insumo? Empecemos. Realmente, incrementos significativos ya no esperamos. O sea, ya se han dado todos los incrementos habidos y por haber. Estamos hablando de acumulados cerca de 256% en los últimos 24 meses. Hemos llegado a precios históricos, en donde siempre se ha hablado de que sube el precio del petróleo, de que la demanda de China, de que el invierno en el hemisferio norte, todo eso se ha combinado. Esperamos que disminuya el ritmo de subida. No quiere decir que va a bajar, disminuya la velocidad de subida y en algún momento tenga que estabilizarse una vez que comiencen a operar a toda la capacidad, tanto las plantas existentes como las plantas nuevas. Sin embargo, esto no es algo que podemos anunciarlo ya en el mediano plazo. De acuerdo a las conversaciones con los mismos representantes de las fábricas de materias primas, están hablando que esto podría llegar a una estabilización a mediados del 2022. ¿Ya? Entonces, es probable que sigamos teniendo incrementos, pero no con la velocidad que hemos estado acumulando. Ahora, hay que tener en cuenta que, independientemente de esta subida brusca de materias primas, no se ha transmitido todo el impacto del incremento de precios al producto final. Más bien, son las fábricas de plástico las que han tenido que asumir gran parte de estos incrementos, afectando seriamente su rentabilidad.
en aras de mantener un negocio, en aras de mantener al cliente, en aras de esperar que en algún momento esto cambie. Nadie pensó que esto iba a ser tan sostenido. Entonces, sí esperamos un ligero incremento, pero no de manera violenta, por un lado. Por otro lado, en estos procesos de reducción, como en Europa ya se viene trabajando y hablando de esto hace mucho tiempo, ya ellos comienzan a tener más presión sobre el tema de los biodegradables. La oferta biodegradable es una oferta aprobada, es una oferta de productos que podrían realmente generar una ayuda al ambiente. El problema está que la oferta total mundial no llega ni al 5% de la demanda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un producto que en teoría es la solución, pero en la práctica no existe. Hoy día, antes de venir a este foro, participaba en una reunión de pares latinoamericanos y los de México decían, solo para abastecer a México necesitan multiplicar por 5 la capacidad instalada mundial de fábricas de biodegradables. Entonces, no es una solución a mediano plazo. Sin embargo, en estas corrientes ya comenzamos a escuchar que en el 2022, que en el 2023, la fruta solo puede venir en fundas biodegradables. Entonces, se vuelven problemas. Lo interesante es que ya en el país, la industria se está preparando para tener equipos que puedan procesar estos productos. Esperamos tener en el mediano plazo una oferta mínima para dedicarla a productos específicos, pero lógicamente, inicialmente, estos productos no van a ser más baratos. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que hay que darle mucho seguimiento a lo que está pasando en Europa, la emisión de la ley AGE, que fue también discutida a lo largo de los últimos meses junto con ustedes también. Creo que es una tendencia que hay que seguirla. Ellos especificaban para el banano un impacto para 2026 en este tipo de productos, y eso hay que verlo. Y adicionalmente, la responsabilidad compartida, yo creo que es de todos. Eso fue parte de una reunión regional que tuvimos recién hace un par de horas, en donde todos estos impactos tienen que ser también respondidos o responsables a nivel de los supermercados y los consumidores. Yo creo que eso es una discusión que tenemos que siempre repetirla como responsabilidad compartida entre todos afuera. Acabamos de firmar una declaratoria. José Antonio. Sí, bueno, realmente la industria plástica viene bregando 2 años con la construcción de leyes primero que permitan la sostenibilidad del plástico en el mediano plazo, que permitan dar la tranquilidad para las inversiones que hay que realizar para caminar hacia esos cambios, pero también buscando que determinadas leyes que guardan el archivo del olvido, están en vigencia en teoría, pero no se pueden aplicar porque no se han construido los documentos específicos, se lo hagan. Hoy estamos en espera de la publicación del Plan Nacional de Gestión de Residuos, que tiene un capítulo, que es el capítulo dedicado al plástico. Y en ese capítulo hay que construir en el mediano plazo un trabajo con la sociedad civil, especialmente con los gobiernos autónomos, que son los encargados de en territorio generar las actividades de control, pero sobre todo las actividades de valoración de los residuos, porque el momento en que estos residuos tengan la valoración adecuada, se va a generar toda la infraestructura y el negocio, ¿ya?, de la recolección y el reprocesamiento de estas resinas plásticas. Volviendo a retomar la reunión previa que tenía esto, comentábamos ya el interés importante de países como Chile y como México, en donde ya se hablan de inversiones millonarias justamente para la recuperación de residuos. Aquí en Ecuador estamos por inaugurar el día viernes en Quito, una planta muy importante de inversión millonaria, en donde los residuos plásticos van a reconvertirse en combustible, ¿ya? Y ya se viene una inversión acá en Guayaquil para los cauchos, en donde las llantas pasan a reconvertirse en productos como negro de humo, como acero y químicos, ¿no? Entonces, realmente todos estos cambios a la larga, bien manejados, con las políticas públicas adecuadamente construidos, generan negocios, generan inversión y generan fuentes de trabajo, ¿no?, y de ingresos para el país. Muchas gracias, Jorge. Vamos a la siguiente pregunta. El Ecuador exportó 380 millones de cajas en el año 2020 de banano, una cifra 2 veces
superiores al segundo exportador mundial, que es Filipinas. ¿Pueden ustedes a este momento asegurar que habrá una provisión normal de estos insumos, o ustedes estiman que habrá un momento crítico donde no dispongamos de lo exportado en el año 2020? Porque disponibilidad va a ser un problema. Es lo que hemos venido hablando toda en este panel. Yo te diría, nosotros como Papelera Nacional vamos a asegurar que nuestros clientes reciban cajas. Nosotros no vamos a salir a vender más cajas de las que podemos, sino las que ya venimos atendiendo, como quien dice. A mí sí me preocupa que vamos a empezar la temporada alta, llamemos noviembre, diciembre, con un inventario, como te decía, hoy de 93,000 toneladas métricas menos a septiembre, contra septiembre del año pasado. Si sigue esa tendencia, porque son 9 meses, o sea, estamos hablando de 10,000 toneladas por mes, si sigue esa tendencia vamos a llegar a fin de año con 120,000 toneladas menos. 120,000 toneladas menos es el 24-25% menos del universo que tienes que traer. ¿Pero en qué momento? En el arranque de la temporada alta. Eso quiere decir que los inventarios del sector están reducidos. Esa es la realidad. Cuando estamos hablando de temporada alta, hablas de, normalmente en temporada baja, 4,5 millones de cajas, temporada alta, cualquier cosa entre 6 y 8 millones de cajas por semana. Entonces se duplica el consumo. Nos preocupa muchísimo, pero estamos viendo qué hacer para que no, o sea, yo te diría, cada empresa cartonera está haciendo todos los esfuerzos porque sus clientes puedan exportar no solo banano, flores, atún, camarón. Hay un producto que se llama Polyboard, que es el papel blanco, que es como una cartulina para hacer las cajitas de camarón que todos conocemos. No hay, y no está viniendo. No sé cómo van a exportar camarón algunos, porque no te voy a decir todos se van a quedar, ni el 100% se va a quedar sin esas cajitas. En el caso del cartón, yo creo que lo que hay que preocuparse en este momento es que te llegue la caja. Eso es lo importante. Eso es lo importante. A nivel de disponibilidad de plástico, ¿tenemos que preocuparnos? A nivel de plástico no hay mucho que preocuparse. Ya les indicaba, en el polietileno, que es el empaque primario básicamente, ha habido una reducción de 3% año a la fecha, que comparativamente con otros materiales podemos decir que no es significativo. El problema en el plástico es el precio. En el caso de PVC, sí ha habido una caída significativa, una caída muy importante en suministro, y la verdad, por lo menos de aquí a fin de año no vemos todavía un horizonte definido. Sin embargo, estamos viendo operaciones que van a funcionar a partir del 2022. Más es precio que disponibilidad. Más el problema de precio que disponibilidad. Y aquí una última pregunta para Andrés, no como sector, más que todo de cartón. ¿Qué se está haciendo? Nos han comentado un poco los esfuerzos que se están haciendo a nivel de la disponibilidad, a nivel del cartón también reciclado y diferentes tipos de iniciativas en eficiencia. ¿Qué adicional nos puedes comentar a nivel de asegurar la provisión de materia prima, a nivel también de asegurar estos escenarios que son ciertos para todos para el año 2022? Dado al escenario actual económico, ¿no? ¿Es posible realizar inversiones que permitan incrementar la producción de cajas de cartón durante, por ejemplo, pongo un ejemplo, durante la administración de los gobiernos anteriores, en el Plan Integral de Desarrollo de Industrias Estratégicas, incluyó una implementación de una planta productora de pulpa de papel, para la cual se requería una inversión de casi 2.000 millones y hay una adicional de 821 millones para el cultivo de árboles de pino y eucalipto. ¿Era esto posible? ¿Es esto posible? Eso lo quisiera consultar, ¿no? A nivel de qué más se puede hacer. A ver, primero, la primera parte de la pregunta, capacidad instalada para cajas de cartón, sobra. O sea, por ese lado hay que estar tranquilos. El tema es la materia prima. O sea, porque me preguntaste si es que hay que invertir para hacer más cajas podemos hacer. El tema es que llegue el papel. Todas las plantas del Ecuador son plantas muy modernas, plantas muy bien instaladas. Yo te diría lo más moderno tal vez de Latinoamérica. No quisiera hablar de Brasil, porque Brasil es otra cosa, pero son plantas sumamente actualizadas. Tú conoces muchas de ellas.
En cuanto al tema forestal, yo te diría el sector forestal del Ecuador sería feliz de que haya esta inversión porque eso hubo no en el gobierno anterior, sino hace 2 gobiernos, hubo código ambiental, código orgánico ambiental. ¿Mm? Sí, el código orgánico ambiental preveía un incentivo para las plantaciones de forestales. Pero no era un tema solo pensando en pulpa, pero sí se habló de una planta de pulpa. Esos incentivos mucha gente sembró balsa, sembraron eucaliptos, sembraron pino. Pino, por ejemplo, la gente de la sierra que usa para, creo que es el Peñadurini, no me acuerdo los otros, ¿cómo se llaman? Pero por decirte, hablando del pino, pino es fibra larga de coníferas que se utiliza para hacer papel kraftliner, que es el que nosotros importamos. O sea, si tú me estás hablando de sustitución de importaciones. Para lograr sustituir importaciones tienes que tener unos árboles que en el Ecuador no se dan. Es más, esta gente que ya lo hace para los aglomerados Cotopaxi y todo eso, están en las faldas del Chimborazo, porque tienen que estar lo más cercano posible a la nieve. Esto aquí, ¿dónde se da? Se da en Canadá, se da en el hemisferio norte, se da en el sur en Chile. Pero es un poco como decir, ¿por qué no se da banano en Chile? Por lo mismo, o sea, cada país, cada región, cada clima tiene sus especialidades. Nosotros tenemos nosotros tenemos banano, tenemos, yo no sé, flores, camarones, somos muy buenos para eso, pero sí se pudiera sembrar eucalipto, y eso es lo que se analizó. Y no se necesitan 100.000 hectáreas, se necesitan 150.000 hectáreas. Pero no funcionó el tema de los incentivos. Lo dieron un tiempo, después lo dejaron de dar, porque tienes que tener muchos recursos para poder seguir dando esos incentivos, si no la gente no siembra. Y además, si es que lo hubieran logrado, el eucalipto es fibra corta, y la fibra corta no sirve para hacer kraftliner, que es lo que se buscaría sustituir. Sirve para otros tipos de papel, de escritura o de higiene personal. Entonces, no es necesariamente para esto. Sí es verdad que se habló mucho de ese tema, nosotros lo veíamos desde afuera y decíamos, qué pena que no sirve para esto. Pero si se ponen a hacer papel de escritura, quiebra la planta de entrada. Cada vez se escribe menos y se utilizan menos revistas y todo esto. Entonces, por ese lado yo no lo veo. No creo que es una solución. Crecimiento en plantas no se requiere en el Ecuador por el momento. Hay suficiente capacidad. El tema es abastecimiento de materia prima. Para eso está Papelera Nacional también, para proveer, porque le vendemos a muchos de la industria. Muchas gracias. Quisiera dar espacio a unas reflexiones finales, un mensaje que ustedes quieran darle al sector. Jorge. Los momentos de crisis, los momentos de incertidumbre son y han sido siempre una oportunidad para que los visionarios vean un poquito más allá de la turbulencia y esperemos momentos en donde esto cambie, esto se calme, ¿no? Creo que nosotros tenemos una fe muy fuerte en el sector bananero. El sector bananero aún tiene muchísimo espacio para crecer. Tenemos la infraestructura, el conocimiento, la tecnología. Muchas veces hemos sido los primeros exportadores del mundo y tenemos para hacerlo durante mucho tiempo. Es cuestión de tener fe en el país y de fomentar temas como el clúster bananero, en donde no solamente es el productor, sino toda la cadena que es alrededor la que puede potencializar y trabajar juntas para que esto logre los éxitos esperados. Por el lado del cartón, yo lo que te diría es no enfocarse tanto en lo que mucha gente se enfoca, en el precio, sino enfocarse en que la caja llegue. Eso es lo importante. Y además asegurarte también que tu proveedor tenga los papeles, porque hoy por hoy también hay muchos papeles, porque también en la desesperación la gente compra a veces papeles de no muy buena calidad y eso pudiera también repercutir en el mercado de destino cuando la caja llega y ahí se ven los problemas. Entonces, es un poco eso, ¿no? Pero yo te digo, van a haber problemas. Yo no te diría no va a haber cajas, pero estoy seguro que vamos a estar muy cortos todos, incluyéndonos. Nosotros tenemos la tranquilidad de alguna manera de tener una buena parte de nuestro abastecimiento propio,
pero el otro abastecimiento también es importantísimo para poder lograr una caja que llegue al destino sin problemas, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Agradecerles a Andrés, Jorge, a todos. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana en los paneles de Fusarion y disfruten de Banana Time. Gracias.